Aquí escuchas la diversidad de voces que hacen el cine mexicano. Nuestro Cine Podcast. Además, te informamos sobre los estrenos en cartelera y lo más destacado que hay en festivales de México y del mundo. Bienvenidos a nuestro Cine Podcast. En esta ocasión haremos un viaje a Paraguay, más específicamente al corazón de la región del Chaco. Un grupo de obreros trabajan en la construcción de una hacienda. El dueño apenas se aparece por la zona. El Chaco paraguayo tiene sitios muy remotos, alejados e incomunicados. Entre cada ida y vuelta del patrón, los trabajadores esperan y esperan entre el alcohol y el borde de la locura. El Chaco se convierte en un sitio sin tiempo, una prisión a campo libre que incita a la desesperación. Esa es la historia de Boreal, dirigida por Federico Adorno en una coproducción México-Paraguay. Nuestro colaborador Carlos Morales entrevistó al cineasta para conocer más acerca de la historia detrás de esta película, que ya estrenó en salas. Quédate a escuchar. Después de la plática te recordaremos los estrenos en cartelera y te contaremos más sobre varios festivales que se estarán realizando este mes de agosto. Hola Carlos, ¿cómo estás? bien, bien. Yo suelo iniciar mis entrevistas preguntando cómo fue que nació la idea de la historia, pero creo que en este caso, antes que preguntarte sobre la historia, es importante pues que me cuentes sobre el Chaco, ¿no? Que creo que es el primer gran personaje que determina mucho de lo que ocurre después en tu película. ¿De qué se trata esta Sí. región del Chaco y cuál es su importancia en el contexto de Paraguay? Al inicio, mi referencia del Chaco fueron solamente lecturas, un poco de fotografías, porque el Chaco está al norte de Paraguay y tiene, digamos, fronteras con Bolivia, más con Bolivia que con Argentina y Brasil. Y como es tan diferente el paisaje, la ecología es mucho más precario. Si no se lo cuida, puede llegar a desierto. Entonces, son esas cuestiones que me intrigaron muchísimo y a partir de ahí fui construyendo. Aparte es un lugar que te puedes perder fácilmente, ¿verdad? No tener una referencia como un cerro o una montaña y la vegetación como es prácticamente todo muy parecida, entonces el sentido de referencia o de ubicación es muy difícil, ¿verdad? Entonces es ahí que me fue interesando todo lo que se refería al Chaco. Sitúas a tres hombres trabajadores, uno adolescente, otros mucho más Sí, maduros, y en una historia tremenda que cuando acabé de verla yo pensaba, sabes, en la vorágine, en la novela, en la frase final de que se los tragó la selva. ¿Cómo vas encontrando la historia? ¿Cómo vas desarrollando este relato? hay un escritor anarquista que le dicen aquí en Paraguay, Rafael Barret, que era español y que estuvo por Uruguay y también Argentina, hablaba un poco de los hacheros, digamos, o sea, a hoy día le podríamos decir que son los mineros que eran contratados para derribar árboles y esa conjunción de esa época lo trasladé a una época contemporánea. Fueron tres generaciones que lo fui poniendo, ¿verdad? En cierto modo, el personaje de Benjamín, el más joven, es como el que representa otra forma de vida, que se niega a seguir los mandatos de cierta sociedad que le impone cierto tipo de condición, comportamiento. Entonces, por ese lado fui creando estos personajes, ¿verdad? Algo que me parece interesante de la película es que, bueno, estás hablando de un tema tremendamente social, la explotación de tres trabajadores que en condiciones infrahumanas tienen que hacer algunas labores que quizás escapan de sus mismos alcances Sí, reales, físicos y todo, pero también sí. es una película como un rito de paso, ¿no? Pues me gustaría que me platicaras como que de estos dos ambientes, ¿no? Uno tengo claro que es como más social y el otro pues más individual, ¿no? Es el personaje. Yo no sé si una película con este tema tan social lo haría en este momento. En aquel tiempo sí, tal vez era mucho más inconsciente, pero bueno, la película ya está, el resultado, uno se tiene que hacer, como actor se tiene que hacer cargo de lo que hace, ¿verdad? Pero sí, hoy me doy cuenta que el nivel de explotación, de exposición de estos trabajadores no tiene un sentido de una esperanza por la vida o una mejora, un cambio en sus condiciones de vida. Hoy sí, luego de terminar la película, como que me pegó mucho más fuerte. Pero sí es un tema tremendo que arrastramos. Hay gente que arrastra desde siglos, podemos decir esto, no solo los indígenas, sino también los campesinos aquí en Paraguay que se volvieron obreros.
hasta hace muy poco tiempo el Paraguay era un Paraguay muy rural. Bueno, hoy se está modificando la relación, pero entonces esa vía como relacionándolo con dos trabajos anteriores que hice, dos cortometrajes, que uno es Isla Alta y otro La Estancia, como que es una continuación a la desesperanza que lleva un poco este estilo de vida campesino. En mi proceso de trabajo, en mi práctica artística o la creación, por decir, no me pregunto tanto sobre los personajes, pero sí estoy de acuerdo contigo que ese rito de paso es lo que le ocurre al personaje. Obviamente me imagino que la filmación, el rodaje debe haber sido muchísimo más amable que lo que viven los pobres personajes, pero aún así, pues yo me imagino que debe de haber sido una filmación retadora. No sé qué Sí. me puedes contar de cómo se dio esta filmación. Estuvimos muy al norte de Paraguay, prácticamente encontramos una estancia que es del estado y estaba un poco abandonada y hoy digo que agradezco que el equipo técnico se haya asumido el reto y con muchas ganas y haya aceptado ir a vivir en unas condiciones muy precarias en cierto sentido, porque había tiempo que no teníamos luz o el polvo, que es un tema muy fuerte en el Chaco, que había que cuidarse de animales raros. Con el director de fotografía no queríamos extender más en el tiempo de filmación, pero no se podía por una cuestión de seguridad. Había días que no podíamos salir a filmar. Otro día cayó la carpa y la escenografía de estos personajes. Entonces el departamento de arte tuvo que volver a reconstruir. Entonces fue un desafío ir a filmar, pero tuvimos un super equipo que aceptó. Oye, y la preparación con tus personajes, porque vamos, lo que hace Fabio y Amado, sobre todo hacia el final de la película, es bastante impresionante. ¿Qué les puedes platicar de cómo trabajabas con los tres, con Fabio, con Mateo, con Amado? Bueno, hicimos mucho trabajo de escritorio, entonces fue una preparación de casi 6 meses que hicimos todo ese trabajo. También habíamos viajado al lugar y ver la forma en cómo trabajan estos obreros, incluso hacían ese trabajo ellos mismos. Pero lo interesante es que en el caso de Amado, que es el personaje mayor, viene de una vida que sí conoce ese trabajo. En su juventud le tocó hacer ese tipo de trabajo. Y también lo mismo para Fabio, que es el personaje del medio, el que conocen esa vida. Fabio es del Chaco, entonces conocen ese mundo, siempre estuvieron rodeados de eso, por más que sean actores profesionales, no le es indiferente el trabajo. Y en el rodaje, que bueno, no nos podíamos pasar de las 12 horas, pero el calor, el polvo, las condiciones climáticas del Chaco como que te hacen mella, te van generando cierto ánimo en el cuerpo. Entonces creo que lo que generaba en ellos el Chaco, como que eso se refleja en la filmación, en lo que vemos en la película, ¿verdad? Alguna peculiaridad que tiene la película es que es el 90% hablada en guaraní. Sé que en Paraguay es una lengua oficial y eso pues es como que motivo de celebración porque creo que ningún otro Sí. país de Latinoamérica ha logrado establecer alguna de sus lenguas originarias como una lengua oficial. ¿Por qué eliges que se hable en guaraní como Sí. creador, como director? ¿Qué te da el elegido que se hablara en esta lengua? No podría ser esta película hablada en otro idioma. Hubo, al incluir un poco el Plattdeutsch, que es el dialecto menonita, el guaraní, un poco el Let, una lengua indígena que, por más que el dialecto menonita y esta lengua indígena chaqueña, por decir, más minoritaria, para esa creación de personajes yo no podría pensar que hablasen en español. El guaraní es un idioma que sobrevivió siglos, o sea, se apropió, o sea que a pesar de esa prohibición que siempre hubo por momentos en la historia del Paraguay, como que se rechazaba todo lo que sea el guaraní, como que fue transmitido en las familias a un nivel más doméstico y como que se mantuvo, sobre todo en zonas rurales. Es un idioma también un poco que hay cierta cuestión de clase también. Los diálogos de la película fui escribiendo en guaraní, por más que las acciones, las descripciones en el guión están en español, pero sí como para poder sentir real aquello que sea que fuere lo que sea real. Oye, Sí. te quería preguntar cómo fue recibida la película del público de allá.
Nosotros venimos de una pandemia, inclusive terminar la película como que nos agarró en pandemia, entonces como fue mucho más difícil poder arrancar, incluso los cines creo que se están recuperando, incluso acá en Paraguay pegó mucho más fuerte, entonces el público como que está empezando a habituarse a ir de nuevo al cine, ¿verdad? Entonces nos tocó eso a comienzos de año. Fue bien recibida por el público. Yo estoy muy satisfecho por la cantidad de gente que fue. Estuvo más de 4 semanas en los cines comerciales. Creo que bien, aparte fue bien recibida por la prensa, la crítica, como que fue mucho. Pero siento que hay que hacer más esfuerzo para que llegue a muchas más personas, ¿verdad? Creo que ese trabajo sí está pendiente, pero también yo como director o como productora siento que necesitamos un apoyo extra que pueda facilitar a que las películas se encuentren con su público. Sé que los Sí. directores luego son un tanto celosos de lo que están preparando. ¿Cómo que estás, digamos, cocinando? ¿Qué estás haciendo como de siguientes proyectos? Bueno, terminé de rodar un cortometraje que se llama Western y bueno, lo vamos a estrenar en mayo del año que viene, entonces no puedo decir qué festival, pero como que ya tenemos un espacio de difusión y estoy peleando con un nuevo largometraje que se llama Lux Perpetua, que es un poco la continuación de mi relación o la relación del Paraguay con la cuestión de la tierra y es un poco el cierre de ese mundo rural que vine explorando todos estos años. Pues no tengo más que preguntar, pero pues agradecerte mucho la posibilidad de haber platicado. Muchas gracias, Carlos. Boreal tendrá su estreno en cines de México a partir de este 1 de agosto. Algunas de las ciudades donde podrás ver esta película son Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, San Cristóbal de las Casas, Aguascalientes, Mérida, Morelia, Oaxaca y Toluca. Nuestro cine en cartelera. Además de Boreal, aún puedes ver en cines Yurei, película que resignifica el olvido de las generaciones de japoneses desplazados en México y los movimientos migratorios que han hecho a lo largo de varias generaciones. Otra película que aún puedes ver en salas es la última película de José Manuel Cravioto, Entra en mi vida. Cuenta la historia de Eugenia, una chica quien tras perderlo todo planea recuperarse y compartir el proceso en redes sociales. Nuestro cine en festivales. Agosto es un mes de muchos festivales, con propuestas, temáticas y sedes para todos. La primera en llegar es la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género, MIC Género, que se especializa en los derechos humanos y la diversidad. Con propuestas provenientes de distintas latitudes, el MIC Género nos deja ver las distintas caras de los estudios de género a través del cine. Se realiza del 1 de agosto hasta el 19 de septiembre, así que tendrás una buena ventana de tiempo para disfrutar de una gran variedad de películas entre documentales, ficciones, largometrajes y cortometrajes. Esta muestra se presentará en numerosas sedes a lo largo y ancho del país, en ciudades como Ciudad de México, Tijuana, San Cristóbal de las Casas, Toluca, Guanajuato, Morelia, Pátzcuaro, Zamora, Cuernavaca, Monterrey, Oaxaca, Puebla, Playa del Carmen, Jalapa y Mérida. Como parte de su programación podrás encontrar una retrospectiva del trabajo de Vera Chitilova, la cineasta de la nueva ola de cine checoslovaco que marcó un antes y un después en el cine de vanguardia y experimental. Te recomendamos consultar su programación en micgenero.com. La segunda propuesta que llega este mes es el Festival Internacional de Cine para Niños y No Tan Niños. Organizado por la asociación La Matatena, se trata de un proyecto cultural independiente que desde 1995 fomenta el gusto por el cine entre las infancias. Este festival está cumpliendo ya su edición número 29. Este año su programación nos ofrece propuestas cinematográficas de muchísimos países, y de México también, tanto películas realizadas para niñas como de películas realizadas por las niñas. Este año podremos encontrar 2 retrospectivas, una de animación polaca y otra de animación checa, además de una actividad especial, la función sensorialmente amigable, una función de cine donde la sala se ambienta con una modulación de iluminación y sonido para que niñas y niños dentro del espectro autista y otras neurodivergencias con hipersensibilidad puedan disfrutar de la magia del cine. En esta función se proyectará una retrospectiva de cortometrajes animados en stop motion, realizados por niñas dentro del espectro autista. Las proyecciones de este festival se llevarán a cabo en varias sedes de la Ciudad de México, el Estado de México y también de manera virtual. En la Cineteca Nacional de las Artes, en la Cineteca Nacional Joco, en la Sala Julio Bracho del CCU, en Cinemanía, en el nuevo Museo Jan Quick, en los Faros de Oriente, Aragón, Tláhuac y Milpalta, en el Centro Cultural Atenco y en la señal 22.1 y 22.2 del canal 22, tanto en línea como en TV.
Si te interesa conocer las propuestas que se proyectan del 6 al 11 de agosto y llevar a tu familiar más pequeño, consulta la página web de La Matatena en lamatatena.org. Y otro de los festivales que llega este mes es Documenta MX, Festival Internacional de Cine y Narrativas de No Ficción. Este festival resalta por su compromiso con las narrativas de la realidad, los testimonios, la reflexión y la acción. En esta ocasión, Documenta MX se realizará en la zona metropolitana de Querétaro y en línea a través de Nuestro Cine MX, la plataforma de streaming del IMCINE. La selección está conformada por 76 títulos, de los cuales 22 son largometrajes y 54 cortometrajes, siendo además un 80% de películas mexicanas y el restante proveniente de 12 países de América y Europa. Las 8 sedes en Querétaro abarcarán recintos culturales e instituciones educativas. Estas proyecciones se llevarán a cabo del 7 al 11 de agosto, mientras que en Nuestro Cine MX, nuestrocine.mx, se podrá disfrutar de algunos de los títulos de la programación del 11 al 18 de este mes. De entre los distintos programas podrás encontrar cine de no ficción con temática feminista, diversidad sexual, medio ambiente, pueblos originarios, realidad virtual y una retrospectiva del cineasta Diego Enrique Osorno. Si te interesa conocer la programación completa, entra a documenta.org. Gracias. No dejes de ver y compartir cine mexicano. Escúchanos cada semana en tu plataforma de podcast favorita. Nuestro Cine Podcast es una producción de la Secretaría de Cultura a través del Instituto Mexicano de Cinematografía. Voz de Paloma Oseguera. Ella hace el guión junto con Omar González. Nuestro entrevistador es Carlos Morales. Edita Saraí Rosas. El diseño sonoro es de Eric Valdés. Asiste Carla Escamilla. Agradecemos la participación especial de quienes hacen nuestro cine. Esto es